términos de participación, ¿no? O sea, no se está cumpliendo con los requisitos que debe cumplir, los estándares que debe tener la consulta. Miguel, y en los casos que, bueno, se llegó a un acuerdo, a pesar de todos estos obstáculos de la estructura misma de la consulta, ¿te parece que hay un cumplimiento efectivo de estos acuerdos de consulta? ¿Hay mecanismos de control para que se cumplan? ¿O en realidad estamos un poco a la suerte de la voluntad y discreción del gobernante de turno? De los acuerdos de consulta. De acuerdos de consulta previa. Mira, si según el balance que hemos hecho, los acuerdos de consulta no son significativos, o sea, tampoco no es un problema que los puedan cumplir. Pero a pesar de que en el gobierno, en el gobierno de Kuczynski anunciaron que el principal eje del Viceministerio de Cultura iba a ser el seguimiento de los compromisos, no hay ni siquiera en su portal de consulta algún tipo de información que dé cuenta de ese cumplimiento, ¿no? Está toda la información de los procesos, están las actas, listas de asistencia, los informes, por muy heterogéneos que son, porque también hay que mirar, cuando uno los mira, digamos, comparativamente, cada uno responde a un esquema distinto, ¿no? O sea, no cumple necesariamente ni siquiera un esquema similar. Hay deficiencias en cómo estamos presentando los procesos, más allá que las etapas están claras, el tipo de información no es homogéneo. Y entonces hasta ahí se queda la información, no hay una información de qué es lo que está pasando. A pesar que señalaron que iba a ser el esfuerzo que iban a realizar, no hay suficiente información. En el caso del lote 192, el acuerdo que se tuvo previo en la mesa de diálogo de marzo del 2015, la misma consulta previa y los acuerdos posteriores, son los pueblos indígenas los que tienen que estar atrás del Ejecutivo para lograr que el Estado no solamente cumpla, sino que cumpla, no voy a decir rápidamente, ¿no? Han pasado 3 años de esos acuerdos y todavía gran parte de ellos están todavía en proceso. Entonces que el Estado por lo menos esté moviéndose para cumplirlos. Yo no sé cuál sea el estado de los compromisos, el balance de los compromisos sobre esos procesos de consulta. El Ejecutivo no ha dado cuenta todavía de eso. Hay un caso muy importante en esta fecha se ha resuelto, que es el caso del lote 116. Lo conoces también, ¿verdad? Sí, sí. En última instancia se ha determinado que haya una consulta previa del estudio de impacto ambiental e incluso se regularice esta consulta que no se hizo en su oportunidad. ¿Cuál es tu opinión sobre, en general, este caso? Y si este ha significado un avance o un retroceso en alguna forma. Sí, digamos, hay lecturas sobre ese caso. Para mí lo más significativo de esta sentencia en segunda instancia a favor de la demanda para que no solamente se suspenda la exploración, que estaba suspendida en términos efectivos, no había actividad de la empresa, sino que además para que haya un retiro y que no se realice ninguna actividad hasta que no se consulte. Lo que hace esta sentencia, que me parece que es emblemática, importante, es dejar constancia que más allá, me parece un dato importante, que más allá de la propia ley de consulta, el derecho a la consulta antecedía a esta norma, ¿no? Que se aplicaba desde la suscripción, desde la ratificación del convenio 169. Eso es un primer punto. Segundo, creo que empodera a las poblaciones a justamente eso, ¿no? a poder ejercer su derecho no limitado por algunas interpretaciones. Ahora, lo que es cierto que también lo que tiene en contra es que inmediatamente ha salido un sector que representa intereses económicos, empresariales, a decir que ese tipo de sentencias o esta sentencia en particular genera un riesgo para las inversiones. Lo que no creo que sea tal cual, pero inmediatamente lo que se hace es asustar a la población. La consulta nuevamente vuelve a ser un cuco, ¿no? Habría que ver cuánto en efectivo esta decisión, esta sentencia representa el interés de las poblaciones, ¿no? Pero lo que sí es que este pueblo One Piece, que es el que
está atrás de la sentencia se siente empoderado con el resultado, ¿no? O sea, y puede con eso también protegerse de otras medidas. Quedan todavía las dudas de que si esto es suficiente para asegurar de que este proyecto no se vaya a ejecutar sin la consulta. El Estado está obligado a realizar consulta ante medidas similares, pero vamos a ver si es que realmente la sentencia protege completamente, ¿no? La idea del litigio estratégico es, a partir de un proceso judicial, implementar políticas públicas y efectivizar derechos. Y lo interesante para nosotros del caso es que la sentencia recoge la jurisprudencia que había ya antes y construye sobre la misma, ¿no? Anota la 024-2009 PI, pero sobre todo quiero hacer notar que se basa fundamentalmente en la sentencia 5427-2009 PC, el HTC, que es básicamente el caso de la acción de cumplimiento que interpone AIDESET contra el Ministerio de Energía y Minas para que cumpla con reglamentar la consulta previa en sus actividades y además el derecho económico que tienen cuando los afectan actividades extractivas. Y a partir de esta sentencia toma 13 hojas de la sentencia de sus 35 y la hace suya. Entonces, independientemente del resultado, lo que da cuenta es que la construcción de derechos colectivos de pueblos indígenas es una construcción en el tiempo, ¿no? Hablamos de una decisión del 2009, de AIDESET, empoderándose, y hoy día, en 2018, sigue construyéndose ese derecho y le estamos dando contenido, ¿no? A partir de estas sentencias, a partir del diálogo que podemos tener en consulta previa y otros escenarios, ¿no? Entonces, me parece de este caso que todavía estamos construyendo lo que entendemos por consulta previa como país, ¿no? Es mi opinión particular y creo que este juzgado pudo hacer mucho más porque no anula el acto administrativo que vulnera la consulta previa, sino lo suspende, ¿no? Sí, claro. Y eso va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señala categóricamente que toda omisión de consulta previa conlleva la nulidad. Pero eso es una crítica al Poder Judicial, ¿no? Y en el fondo mi pregunta era, ¿tú crees que el Ministerio de Energía y Minas, que está obligado a hacer la consulta previa, cumpla con implementar la consulta previa adecuadamente en sus procesos? Y si el Estado, no solamente el Ministerio de Energía y Minas, sino Cultura, SENACE y otros organismos, darán digamos, un giro de timón viendo lo que pasa en procesos judiciales, o crees que continúen con la misma dinámica de no escuchar, como no fui parte del proceso, mantengo mi línea de no consulta, de estudios de impacto ambiental y continúo sin que nada pase? Sí, digamos, es interesante lo que ahorita está pasando justo en el sector de hidrocarburos, ¿no? O sea, se ha fortalecido no solamente la institucionalidad del sector de hidrocarburos con la creación del Viceministerio de Hidrocarburos, sino hay todo el impulso para tener un nuevo marco normativo frente a este sector, o este subsector, con la nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué está mostrando esto? Un interés de parte del gobierno de impulsar esa área, esa actividad. Y en varias conversaciones con Perupetro es parte también del mensaje que nos han dado, pero además planteando que el mensaje es no solamente a desarrollar más el sector, impulsar, digamos, recuperar, en realidad no desarrollar, sino recuperar un sector que está congelado, está detenido, sino además dicen recuperarlo en mejores condiciones, o sea, buscar mejores estándares. Ojalá de que esa intención no sea solamente de discurso, sino que Ministerio de Energía y Minas, SENACE, ¿no? O sea, cumplan con lo que está en el fondo de esta sentencia. Más allá del detalle, ¿no? Más allá del detalle es la voluntad que debe tener el Estado por cumplir con el derecho que tienen los pueblos indígenas.
y de parte también, sí, creo que eso es central, ¿no? Ojalá que no me equivoque y que el gobierno garantice eso. Esas son las muestras, los últimos gestos que hemos comenzado a ver en este gobierno, ¿no? Buscando que las decisiones sean más sostenibles, ¿no? No voy a decir que ya estamos en un gobierno que está asegurando derechos, pero son recientemente gestos que hemos comenzado a ver. Ojalá que no sean parte de la política y comiencen realmente a cumplir. Ahora, una cosa más sobre esta sentencia del 116, y creo que no solamente con la sentencia, sino en general con el litigio. Lo habíamos conversado antes fuera de cámaras. Creo que el litigio tiene que ser clave como instrumento, como medio para lograr responder a las necesidades de los pueblos, en este caso de los pueblos indígenas, como instrumento estratégico, ¿no? Entonces, demanda también evaluar cuánto, digamos, de ese esfuerzo de litigio realmente corresponde a las necesidades, realmente está garantizando derechos, porque en un momento también puede o colisionar o puede ya no servir lo que en un momento original sí estaba previsto, ¿no? O sea, puede ser que en un momento sirva más un proceso de incidencia política que el propio litigio. Lo importante, digamos, es el fondo. El fin no es el litigio en sí mismo. El litigio es un mecanismo, una vía para lograr un determinado objetivo. Entonces tiene que ser estratégico para lograr ese objetivo. Creo que eso demanda una constante evaluación de parte de las organizaciones que están siguiendo esta ruta para poder cumplir con ese criterio, ¿no? Y en ese contexto entramos a la problemática de los pueblos indígenas de las 4 cuencas. ¿Qué ha significado para estos pueblos la aprobación de este estudio técnico independiente del ex lote 1AB? ¿Es un precedente? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo creo que es un logro muy importante, ¿no? Es un logro muy importante haber alcanzado, haber terminado, entregado, y que el gobierno hasta el momento ha dicho que está asumiendo el contenido de ese estudio. Solamente para contextualizar y todos puedan ubicar. En el marco del acuerdo de marzo del 2015, el que llamaron el acuerdo histórico de los pueblos indígenas con el Estado, de las 4 cuencas o del lote 192 o lote 1B, el gobierno se comprometió a, digamos, a desarrollar un estudio que permita pautear cómo debe realizarse la remediación, la atención de los daños ambientales. En ese marco se fue viendo, digamos, cómo implementarlo, y lo que vimos que era que el gobierno mismo no podía realizarlo, y un acuerdo fue de que el Ministerio de Energía y Minas pueda trasladar fondos hacia Naciones Unidas, al PNUD, para que ellos sean los ejecutores. PNUD asumió eso, y luego de todo un proceso un poco engorroso, burocrático, se logró contratar un equipo técnico internacional que fue el que hizo este estudio técnico independiente. Entonces eran recursos públicos que fueron canalizados a Naciones Unidas para que se realice este estudio, y este estudio iba a dar pautas de cómo realizar los procesos de remediación, atención a los daños ambientales, con participación de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso fue lo que se logró. Este documento es resultado de un trabajo conjunto con Naciones Unidas, con participación de las organizaciones indígenas de las 4 cuencas, y que ha sido recibido por el Viceministerio de Hidrocarburos, y que hasta el momento nos han señalado que va a dar pautas de cómo hacer la implementación de la remediación a cargo de FONAM, y también va a dar pautas sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales que debe realizar también Petro, ¿no? O sea, ese estudio técnico independiente para remediar la contaminación ambiental del islote 1B daría lugar a un plan, a un instrumento. ¿Cómo se implementaría como política pública? ¿Se sabe algo de eso o todavía se está en construcción? Está en construcción, digamos, la propia implementación. Justo el día viernes último, el ministro de Energía y Minas señaló que está en proceso, digamos, de incorporación del ETI, el Estudio Técnico Independiente, en las pautas, digamos, del viceministerio, del FONAM
y que además iban inclusive a contratar técnicos, expertos internacionales para la capacitación del personal en el tema, a partir de las pautas del ETI. En el caso de Sara Murillo, hubo una noticia de que ellos también están haciendo un acta en la que acuerdan construir un documento técnico para saber la condición en que está el oleoducto norperuano. ¿Cómo se articularía con este instrumento que ustedes han aprobado de manera participativa? ¿Hay una articulación o están por cuerdas separadas? No hay necesariamente una articulación, o sea, en concreto no se está, por lo menos del lado de las organizaciones indígenas, cada una está siguiendo una agenda. Lo importante es que desde el Estado pueda haber una complementariedad en las intervenciones y no una superposición, no una negativa sobre lo que ya se está avanzando por un lado frente a otros esfuerzos. Creo que el Estado tiene que asegurar, el gobierno tiene que asegurar que estos diferentes procesos sean complementarios, ¿no? Entonces eso depende, creo que más del gobierno, no tanto de las organizaciones. Las organizaciones están siguiendo una agenda específica, ¿no? Y con toda legitimidad, ¿no? Pero no hay de parte de las organizaciones necesariamente una complementariedad. Eso tiene que ver más bien con la garantía que tiene que dar el Ejecutivo, ¿no? El otro lugar donde se han empoderado las poblaciones indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en la región Loreto, es este documento técnico de modelo de atención de salud que rige del 2017 al 2021. ¿Este es un avance para lo que es el empoderamiento de los derechos indígenas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, digamos, eso forma parte también de ese mismo acuerdo de marzo del 2015, ¿no? Era el otro tema que había que atender y se empezó con un estudio, con un diagnóstico, un estudio toxicológico y epidemiológico y con la construcción de un plan de salud para las 4 cuencas. Eso se estuvo trabajando con el Ministerio de Salud, se ha logrado la elaboración del plan específico, se ha logrado el estudio que demuestra niveles de metales pesados en la población de esas cuencas, se ha logrado comprobar también niveles de exposición en las fuentes de consumo, de alimentación, de agua. Entonces la situación de exposición a los metales es preocupante. Entonces, y ahora último se ha logrado en diálogo con la ministra de Salud la incorporación de la atención de las 4 cuencas y de otras zonas de Amazonía en el plan o en la política de salud frente a metales pesados. Entonces hay un esfuerzo local específico de lograr atención, ¿no? Logrando una mayor implementación, instrumentalización, capacitación de los centros de salud cercanos a las zonas afectadas para orientar a la población frente a esta situación de exposición de metales pesados. Eso es parte, digamos, del acuerdo. Además, el incremento de la inversión pública en el tema de salud. Creo que en las 4 cuencas, o el caso del lote 192, está dando una serie de resultados valiosísimos, ¿no? No solamente el ETI, la creación con una ley específica de un fondo de remediación ambiental, que es el que está siendo implementado por el FONAM, el impulso de no solamente planes específicos de atención para esas zonas, sino la mirada en términos de política pública de salud ante este tipo de situaciones afectadas, este tipo de afectaciones a la población. Entonces son creo que logros que hay que mirar, no solamente poniendo los ojos sobre esta zona, sino mirando cómo esto puede aportar a otros procesos, ¿no? El ETI da pautas interculturales para la implementación de medidas de remediación, que no solamente sirven para 4 cuencas, sirven para cualquier otra zona en donde hay ese tipo de afectaciones, zonas afectadas por derrames de petróleo, por el oleoducto o por otro tipo de otras fuentes de contaminación hidrocarburíferas. Entonces hay que ver cómo recuperamos esos esfuerzos y cómo los complementamos con otras agendas, ¿no? O sea, creo que esa mirada es fundamental. O sea, si hay esfuerzos en agendas indígenas que están mirando también esos temas, están abordando esos temas ambientales o de salud,
hay que ver cómo estos aportes ayudan a esa lucha, a ese esfuerzo, ¿no? Y se complementan quizás dando pasos adicionales que de repente en las cuatro cuencas no se han dado, ¿no? Pero hay que aprovechar los pasos que ya se vienen dando para fortalecer los propios procesos de lucha de los pueblos, ¿no? En ese contexto, el plan de salud que está exigiendo a la comunidad de Cuninico judicialmente, que ya va ganando la primera instancia, me parece que la segunda va a correr más suerte, se integraría a este plan, me imagino, para poder articularse y hacer una sola sinergia, ¿no? ¿Crees que eso es lo correcto? Esa es la ruta que debería seguir, ¿no? De articulación, ¿no? O sea, ya hay un esfuerzo aquí, aunque este plan de salud, una cosa es la política de salud que está impulsando el Ministerio de Salud. Claro, esto es solamente para Cuninico, o sea, estaría en el ámbito regional, claro, se ubicaría acá. Claro, pero hay que ver cómo se articula un plan de salud específico para Cuninico con una política más bien nacional, ¿no? O sea, para que no sea solamente un esfuerzo local, que es importante, es valioso, sino también un esfuerzo más sostenido, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, donde se demuestra cómo el litigio estratégico también sí. puede implementar políticas públicas, pero también puede colisionar, ¿no? Con algunas cuestiones que estén en el contexto, ¿no? Quizás una audiencia judicial ayude a aclarar todo y articular, ¿no? Un poco el juez también tendría que mirar más allá del expediente, la realidad, ¿no? Porque esto es un hecho notorio, ¿no? Sí, por eso el litigio tiene que ser una estrategia complementaria a otras acciones. O sea, por ejemplo, la ruta que se está siguiendo con el tema del plan de salud o la política de salud en metales pesados son estrategias más de incidencia. Entonces veamos cómo los procesos de litigio específico se complementan con estas otras acciones de incidencia. Eso creo que es clave desde una mirada más estratégica, ¿no? Este plan para atender a los contaminados por metales pesados, ¿ya está cubierto a nivel nacional todos los lugares donde se supone que están los afectados o faltaría alguno todavía por incorporar? Por lo menos creo que los principales mapeados están, ¿no? ¿Quiénes son? Se ha conformado una plataforma de sociedad civil frente a metales pesados, y a partir de este conjunto de instituciones que forman parte de sociedad civil se ha elaborado este primer esfuerzo, ¿no? En teoría estarían todos los contaminados por petróleo, me imagino. Por petróleo y minería. Y minería. Sí. En la plataforma de sociedad civil están ambos. El primer esfuerzo que se hizo empezó por el lado de minería y se logró, digamos, avanzar con el Ministerio de Salud en esta iniciativa de política. Ya con la articulación con Amazonía y la incidencia que se ha hecho hacia el Ministerio de Salud, ¿no? Se ha logrado también que sea recientemente incorporado, por lo menos eso se ha anunciado el día viernes, ¿no? Que se ha incorporado también el área de la Amazonía dentro de este plan. Un mensaje final, Miguel, ¿qué esperamos de este gobierno con relación a los pueblos indígenas? ¿Qué nos tiene pendiente en agenda? ¿Qué nos puedes compartir? Sí, la agenda es muy amplia, ¿no? Y muy compleja. El asunto es que tenemos toda una historia de desatención y es bien difícil pensar que vayamos a poder resolver todo este periodo en poco tiempo. Así que tenemos que tener paciencia, tenemos que las instituciones mantener un compromiso de largo plazo en la medida de las posibilidades, porque también lo que es cierto es que gran parte de este apoyo está basado en la cooperación, no necesariamente en un esfuerzo sostenido del sector público. Entonces, así que nos queda mucho todavía por recorrer. Creo que hay que mirar también otros temas complementarios. Conversábamos antes del video, por ejemplo, mirar cómo el tema de derechos de los pueblos, que son centrales, ligados al tema ambiental, salud, territorio. Territorio es un tema primario, básico, y otros también se complementan con otros derechos que no hemos estado mirando, como por ejemplo el derecho de las mujeres que están afectadas en esos espacios. Cómo podemos lograr que tengan una mayor cuota de poder, una mayor participación en la toma de decisiones, ¿no? Como por ejemplo en estos temas como la consulta previa no solamente son más visibles cuantitativamente, sino también participan en las discusiones de fondo, ¿no? Y no solamente son parte de la lista. O sea, son cosas que también a las que debemos comenzar a también abrir paso, ¿no? Hemos discutido, creo que hay un esfuerzo importante de parte de las organizaciones sobre la agenda integral de los pueblos.
a esa agenda integral hay que ver cuáles son los otros temas que no hemos estado atendiendo. Desde el interno y el externo, ¿no es cierto? Porque Exactamente. hay que ser autocríticos. Exactamente, sí. Sí. Así es. Muchas gracias, Miguel. No, a ti, Henry. Te pasaste, gracias. Gracias.